Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Guillermo Cicalese, ya llevamos varios videos desarrollando este curso de cómo se prepara un proyecto o plan de investigación en ciencias sociales y en humanidades. En la última clase vimos el marco teórico y los objetivos de la investigación y resaltamos la importancia que tenía dentro de un plan o un proyecto de investigación para presentar y para desarrollar luego la pesquisa, el marco teórico. Recuerdan ustedes, resumidamente, el marco teórico era esa instancia de lectura que nosotros hacíamos intencionada con el objeto de crear nuestro dispositivo que iba a ser nuestro punto de vista o nuestro enfoque para desarrollar la investigación. De alguna manera, lo que hacíamos era hacer elección por un paquete teórico, metodológico y técnicas y por un punto de vista personalizado que nos iba a permitir a nosotros desarrollar nuestra investigación. Por eso era tan importante primero ver los antecedentes de la investigación o del tema que estamos investigando, para ver qué se había hecho, quién lo había hecho y cómo lo había hecho, y en una segunda instancia plantear el marco teórico, ¿no? Cuál iban a ser de alguna manera los anteojos que nos íbamos a poner para ver ese hecho que nosotros estábamos estudiando, ¿sí? Por supuesto que unido al marco teórico y fundamentalmente en relación con las otras etapas que vamos desarrollando del proyecto, está la importancia que tienen los objetivos de la investigación. Ciertamente formulamos los objetivos de la investigación y a lo largo de la escritura del plano del proyecto los vamos a ir afinando. Esos objetivos se planteaban en términos de un verbo infinitivo que lo que señalaban eran operaciones intelectuales como metas de conocimiento a alcanzar. ¿Recuerdan ustedes? Sintetizar, analizar, graficar, interpretar, comprender determinados hechos sociales. Y esos objetivos tenían la particularidad que se podían organizar en un objetivo general y un conjunto de objetivos singulares o particulares derivados de ese objetivo general, cuyo cumplimiento, cuya observación, cuya actividad que nos iba a llevar a las distintas técnicas y métodos, nos iba a llevar a cumplir con ese objetivo general o esa meta de orden más genérica y abstracta que nos habíamos planteado. Tan importante como el rol que tienen los objetivos en un plan de investigación son las hipótesis, ¿sí? Y la sugerencia es que nosotros en la redacción podemos en un proyecto de ciencias sociales y en humanidades, quizás pero no sí podemos relacionar los objetivos y las hipótesis en una redacción, en una prosa, de manera palmaria, ¿sí? ¿Cuál es el rol que cumplen las hipótesis en un plan de investigación? Bueno, primeramente lo que habría que decir que las hipótesis en ese devenir de esa escritura vienen en relevo de los objetivos, pero están fuertemente condicionados por ellos, porque de alguna manera las hipótesis en esa escritura, tal cual planteamos en este curso, responden tentativamente a esos objetivos que nos hemos planteado. Diría provisoriamente, tentativamente, las primeras escrituras de una manera un tanto rústica, primitiva, donde pesa todavía quizás las ecuaciones, la ecuación personal del investigador, donde pesa mucho lo subjetivo, la ideología, los prejuicios. Pero hay posibilidad a través de un trabajo de refinamiento y sobre todo cuando haya que irlas testeando con la realidad, en irlas refinando. Bueno, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura sobre el hecho social que nosotros queremos estudiar. Un parecer, una opinión, en principio al menos, que nos permite arriesgar un conocimiento de esa realidad o ese recorte de la realidad que nosotros hemos hecho. Fundamentalmente siguiendo los objetivos, porque si nosotros queremos conocer objetivos generales y objetivos específicos,
cada una de esas hipótesis va a estar relacionada con esos objetivos, ¿sí? De alguna manera, lo que sí vamos a tener que hacer en el curso de una investigación, someter esas afirmaciones que hemos hecho al veredicto de la realidad. Cabe aclarar que muchas disciplinas y fundamentalmente muchos campos de conocimientos trabajan inicialmente sin hipótesis porque, según su perspectiva metodológica o epistémica, la idea es, a partir de un conocimiento, por ejemplo, exploratorio, producir esas hipótesis. A la vez, nosotros podemos ampliar la idea de hipótesis, como han hecho algunos autores, y decir que son los puntos de partida para avanzar en el conocimiento, ¿sí? Para dar respuesta tentativa y transitoria a los objetivos de investigación, pero que también una hipótesis no es solo una afirmación sobre la realidad, expresada como una proposición que predica algo sobre la realidad que pretende develar, sino que también pueden ser una serie de preguntas que disparan respuestas. Las preguntas pueden servir eventualmente como hipótesis. Nosotros generalmente lo que hacemos es tener una hipótesis general de trabajo y a la vez tenemos hipótesis particulares relacionadas con esa hipótesis de trabajo, que conforme vamos desarrollando en la investigación nuestras técnicas, analizando nuestras fuentes, generando conocimiento en relación a los datos empíricos, iremos reformulando esas hipótesis, ¿sí? Y sin duda mejorándolas. Lo que uno puede hacer eventualmente es contrastar esas hipótesis positivas que tiene o afirmativas por las contrarias. Este es un ejercicio que nosotros podríamos ir haciendo en nuestra investigación en el curso de la confrontación con los datos para mejorar esas hipótesis que son muy primitivas realmente, ¿no? Lo que ocurre probablemente también es que entre esas hipótesis de trabajo nuestras y las contrarias surgen hipótesis intermedias que tienden a tener otra propuesta, otra visión, otro conjunto de afirmaciones sobre la realidad. Ciertamente en ese camino que nosotros vamos a hacer, el proceso de investigación nos va a hacer llegar a hipótesis mucho más refinadas en el plan final de investigación. Cabe decir que estas, por supuesto, habrá que testearlas contra la realidad y una vez que estas sean confirmadas, se convierten en tesis, justamente porque lo cual no quiere decir que sean verdaderas para siempre. Nosotros decíamos que son oraciones, son predicados sobre la realidad, en el cual se ponen en relación lo que llamamos variables o dimensiones cualitativas. Según la perspectiva de la investigación, si bien tenga una imprenta del paradigma cuantitativo, en el paradigma cualitativo. Para este tipo de desarrollo de plan, nosotros hemos pensado más en un proyecto de investigación de un cierto orden cualitativo, lo que no quiere decir que no se recurra a instrumentos propios de la metodología cuantitativa, como las matemáticas o la estadística o las representaciones gráficas basadas en la geometría, por ejemplo. Pero sí hemos pensado en una investigación más cualitativa. Las variables normalmente lo que establecen dentro de una hipótesis es un tipo de relación entre variable dependiente y variable independiente. Lo que se establece fundamentalmente es una relación de causalidad, ¿sí? De causa a efecto, ¿sí? Donde se supone que la variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. En este caso, el ejemplo que podamos, es una relación lineal, ¿sí? Por ejemplo, el calor dilata los metales. Este sería un caso típico de una afirmación convertida luego en ley y testeada, por el cual si nosotros damos una determinada intensidad de calor a un metal, lo que hacemos es que este metal se dilate. En este caso, esta hipótesis puede ser confirmada en la realidad, pero no solo eso,
puede ser medida, porque nosotros podemos saber qué cantidad de calor podemos aplicar a ese metal para que tenga un determinado grado de dilatación, a tal punto. O sea que lo que quiero decir con esto, que la variable es testeable, las variables y la relación entre las variables es testeable en la realidad. Bueno, con la dimensión cualitativa ocurre algo similar, pero como en ciencias sociales, la complejidad de la causalidad ya la hemos visto, sobre todo cuando hemos visto textos de Weber, donde nos dicen que a veces los fenómenos sociales son productos de un conjunto de hechos multicausales, ¿sí? Y aparte jerarquizados, unos tienen más que influencia que en el otro, a la vez los efectos se pueden convertir en causas y a la vez las causas que generan un hecho pueden ser infinitos en el tiempo y a la vez las causas pueden originar efectos contraintuitivos, es decir, no querido por la conducta o el sentido que los actores inscriben a sus conductas. Entonces la complejidad es mucho mayor, pero yo creo que es posible plantear en un relato un conjunto de hipótesis generales y particulares tomando criterios, tomando como anclaje los objetivos que nos hemos establecido. Nosotros podríamos decir que fundamentalmente las hipótesis deben tener ciertas condiciones y fundamentalmente es que esas hipótesis entre ellas no sean contradictorias, ¿sí? Unas no tienen que afirmar lo que otras niegan, ¿sí? Y tienen que ser coherentes entre ellas. En principio es fácil decirlo, más en un trabajo específico cuando uno lo desarrolla puede caer en estas contradicciones. Y segundo, lo que tienen que tener es un referente empírico. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en las ciencias fácticas, ¿sí? En este caso en las ciencias fácticas humanas, donde es posible que lo que ahí se diga no tenga solo un contenido formal, sino también un contenido empírico que nos permita a través de ciertas técnicas, ¿sí? Llegar a confirmarla en los datos de la realidad. ¿De dónde surgen las hipótesis? Bueno, ahí se puede decir que uno puede sospechar que hay relaciones causales entre distintos fenómenos de lo que puede ser su práctica cotidiana, sin tener un conocimiento profundo, estando en el terreno de la opinión sencilla, de la lectura de los diarios, de la experiencia que tienen sus ámbitos laborales o de estudio, y establecer algún tipo de relación. Sí, uno podría decir vulgarmente que la desocupación es producto de un modelo económico sumamente tecnificado que no requiere de la mano de obra del hombre. Esa podría ser una afirmación que puede surgir de nuestro ámbito laboral, que hemos visto una gran transformación tecnológica que significó que muchas personas que trabajaban manualmente y hacían determinadas actividades, ahora las hacían las máquinas, ¿sí? Y eso surge de la sospecha de haber visto que, por ejemplo, las personas que barrían la calle hoy en día son reemplazados por una poderosa barredora que hace el trabajo de 10 barrenderos. Y eso surge de una observación cotidiana de nuestro sitio de trabajo y puede ser una hipótesis de orden más empírica, construida con datos sencillos. Ahora, realmente en el ámbito académico, las hipótesis surgen normalmente del trabajo previo que se fue haciendo en la construcción del plano proyecto de investigación. Sí, sin duda, el haber leído los antecedentes de investigación del tema que nosotros estamos tratando, el haber visto lo que decían otros autores, el haber visto cómo trabajaron otros autores en otros contextos geográficos, históricos o territoriales, o con temas más o menos similares, nos hacen sospechar por vía de analogía, ¿sí? Sobre ciertas hipótesis que podemos lanzar en nuestro proyecto de investigación. Recuerdan ustedes que nosotros en clases pasadas habíamos hablado de un tesista que antes de entregar su tesis hacía un proyecto de investigación chico para publicar un paper, porque había leído trabajos de investigación
es un ejemplo ficcional, en Bolivia, de la relación que tenía el gobierno de Evo Morales con los movimientos indigenistas, con los movimientos ecologistas y los conflictos que se habían sucedido por la construcción de carreteras, por la explotación del litio, etcétera, etcétera, etcétera. Esas lecturas habían llevado al tesista a animarse como parte de ese proyecto global que había planteado a hacer un trabajo similar. Y seguramente planteó algún tipo de hipótesis, ¿sí?, que lo ayudó mucho para hacer su investigación, las lecturas que hizo en ese momento, por vía de analogía y deducción y de diferenciación también, ¿no? Seguramente las lecturas teóricas de Laclau sobre la relación que tienen los populismos con los nuevos movimientos sociales o los debates que se dieron en ciertos foros intelectuales pudo haberlo ayudado a ese trabajo. Entonces, tanto de aquellos que surgen en la vida cotidiana como aquellos que están más trabajados, digamos, en el ámbito académico, surgen por vía de analogía, diferenciación o a veces también por vía inductiva. Pero pensemos lo siguiente, lo importante es que siempre esas hipótesis deben ser sometidas a prueba, a experimentación u observación. La manera que hacemos esa observación es indirecta, ¿sí? No es muchas veces la observación directa, sino es a través de los distintos medios que tenemos para desarrollar nuestra investigación y nuestro conocimiento de la realidad, los distintos instrumentos intelectuales que tenemos para hacerlo. Bueno, entonces las hipótesis son importantes, son afirmaciones sobre la realidad que nosotros hacemos y nos gusta como sugerencia plantear la cuestión de que están relacionadas con los objetivos. A ver, yo les voy a dejar hacia el final de esta clase, para no leerlo en su totalidad, que sería muy tedioso hacerlo ahora frente a cámara, la relación que establecimos en ambas columnas, les voy a dejar unas páginas, entre los objetivos generales y la hipótesis general, entre los tres objetivos particulares y las tres hipótesis particulares. En este caso, trata de ser un escrito, ¿sí? En el escrito que ustedes presentan, hasta sería posible plantear una relación de objetivos e hipótesis juntos, ¿sí? Sería posible construir un texto en ese tipo de relación si es que el espacio lo permite y la estructura clásica de presentación de esos trabajos, según la institución, según los formularios, también lo hacen. Pero es una manera de darle bastante coherencia al proyecto. Piensen ustedes, ¿qué objetivos, hipótesis y sobre todo fuentes es lo que muestran la viabilidad del proyecto? La clase pasada decíamos la importancia que tienen los objetivos de investigación a tal punto que muchas instituciones van delante en las primeras páginas para que rápidamente los evaluadores sepan si hay relación entre esos objetivos y el resto del plan del proyecto. Yo diría acá que el triángulo lo sigue planteando la verosimilitud, las hipótesis. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente más allá de esta relación de escalas, las hipótesis tienen que ser verosímiles. Bueno, ¿cuál es la idea de verosimilitud? Las hipótesis deben ser probadas, que así de entrada no suponemos que tienen que ser verdaderas. Aparte, las hipótesis están expresadas en primera instancia prima facie, luego deberán ser desarrolladas, mejoradas y finalmente comprobadas. Es el proceso de investigación. En ese proceso de investigación uno puede desechar algunas hipótesis, puede incluir otras hipótesis o puede seguramente refinar mucho más esas hipótesis cuando defina mejor los conceptos que está investigando, cosa que decíamos la clase pasada. Entonces, la verosimilitud lo que indica la posibilidad de ser creíbles. El concepto de verosimilitud es un concepto que se empieza a manejar, yo diría, en la ciencia no hace muchos años y viene del campo de la cultura, del arte, del teatro, del cine. Y es muy importante tener en cuenta este parangón porque cuando hablamos de verosimilitud hablamos de que sea creíble. Es curioso porque en el caso del cine, por ejemplo,
estamos hablando de, en muchos casos, de películas de ficción. Entonces alguien dice, bueno, no es una película creíble, ¿sí? Porque hace referencia a un momento histórico y es difícil, a pesar de que sea una película de ficción, creer que esos personajes pudiesen haber actuado así. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años un policial negro muy interesante que se hizo en la Argentina, que lo protagonizó Oscar Martínez y Darín Koblik, que se trataba de un piloto de la Marina que había participado de los vuelos de la muerte y se escapaba, entre comillas, a un pueblo del interior de provincia y se veía entremezclado, ¿sí?, en los avatares del pueblo chico Infierno Grande. De alguna manera participaba sin quererlo, porque él en realidad lo que estaba haciendo era un piloto de fumigaciones. Las situaciones que se plantean ahí de alguien que renuncia a participar del proceso represivo y de la manera que se va y los pensamientos que tiene ese piloto, había sido criticada, quizás exageradamente, la película, porque es una película de ficción y un muy buen policial negro, en el sentido de que es imposible pensar un personaje así realmente histórico que hubiese existido en la dictadura, es decir, un oficial de la Fuerza Aérea de la Marina de Guerra que hubiese renunciado a la represión y se hubiese retirado y se hubiese ido a trabajar como piloto de fumigaciones. Entonces, lo que decían en algunas críticas, recuerdo en su momento, que no era verosímil en la contrastación con la realidad. Hay algo interesante acá. Uno, vamos a suponer que presenta un proyecto o un plan de investigación. Entonces yo puedo decir, bueno, pero son hipótesis de punto de partida, son hipótesis rústicas, las sacamos de algún lado. Ahora, yo lo que les diría es que las hipótesis que ustedes redactan no solamente tienen que estar vinculadas en forma coherente con los objetivos, sino que tienen que tener, yo diría, un grado de avance bastante interesante, como para mostrarle a quien le toque evaluar el proyecto y a ustedes mismos después cuando lo tengan que desarrollar, que van a estar varios pasos más adelante, que han leído lo suficiente como para hacer hipótesis creíbles, verosímiles, que efectivamente tengan una carga de verdad importante. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto quedaría muy coherente, porque quedaría coherente, estaría enganchado con los objetivos, lo que se afirma de las hipótesis estaría relacionado con la posibilidad, por ejemplo, de hacer análisis contenido de las fuentes que hemos consignado también y con una bibliografía apropiada que nos ayudó. Eso es lo que marcaría fundamentalmente la verosimilitud de las hipótesis. Pero sobre todo mostraría un proyecto muy bien informado. Por eso es importante darle un buen avance a las hipótesis. Más allá que, como vimos antes en el cronograma, uno pone que va a estar, si está en un proyecto bianual, 6 meses leyendo bibliografía y fuentes, en realidad lo mejor es cuando se llega al proyecto haber tenido ya una lectura profunda, haber rumiado bien los temas y haberlos escrito y expresado de lo mejor comunicativamente y mostrar que uno está ilustrado. El lugar donde uno muestra que está ilustrado no solamente en el buen manejo de conceptos, que quizás por ahora en el tema del populismo no lo estamos manejando muy bien, pero sino también en el tema de los conceptos, pero en el tema de las hipótesis que está trabajando. En el tema de las hipótesis, porque muestra que leyó otros autores y que maneja bien los mecanismos de analogía e incluso de inducción. Bueno, entonces, fundamentalmente con respecto a las hipótesis, lo que podemos decir, yo recomiendo en los proyectos de humanidades y ciencias sociales trabajar con hipótesis. Se puede trabajar con hipótesis afirmativas sobre la realidad y con preguntas también. Es posible hacerlo. Yo creo que es posible hacerlo y ayuda a la coherencia de la presentación de un proyecto. Claro está que en cierta manera puede estar influida por la perspectiva metodológica, por la tradición, como decimos siempre, por la manera como trabaja su director con la selección de ciertos métodos y técnicas. Pero yo sigo pensando realmente que es posible
plantear un desarrollo, un proyecto de investigación de manera coherente y atractiva siguiendo por este camino, mostrando esa costura fina que se ha hecho y que ha sido producto de todas nuestras lecturas y de nuestra reflexión. Bueno, vamos, que no es un proyecto hecho a las apuradas y traído de los pelos, que le hemos dedicado un tiempo y que bueno, sí, lo vamos a someter a prueba, pero miren, ya hicimos un camino bastante importante y para nosotros va a ser muy importante, porque si ya hicimos ese camino bastante importante, vamos a estar mejor orientados en los resultados, mucho mejor orientados en los resultados. Entonces, recuerden, yo les voy a dejar ahora el ejemplo, siguiendo con el proyecto que veníamos ficticio, que veníamos planteando. Y el tema a continuación que vamos a trabajar es un tema que no es menos importante, que es lo que escribimos de cuál va a ser el impacto y justificación de un proyecto. Como recuerdan ustedes que dijimos, sobre todo en la primera y segunda clase, el tema este de justificación e impacto del proyecto suele a veces confundirse un poco con el planteo del problema. Es decir, cuando mostramos el problema, de alguna manera estamos diciendo que esto es una cuestión que es relevante solucionar y al cual le vamos a dar respuesta. O sea que estamos hablando un poco de la justificación y también del impacto. Pero ¿qué ocurre? Nosotros en humanidades y en ciencias sociales tenemos objetivos de investigación conceptuales, de ciencia básica, como es conocer más, aumentar el conocimiento. También pueden existir objetivos de orden práctico, ¿sí? Nosotros pensamos que nuestro trabajo de investigación va a servir, por ejemplo, para la producción de políticas en beneficio de la sociedad. Bueno, de este punto se trata la cuestión de la justificación o impacto del proyecto. Suponemos el impacto, es un poco un ejercicio de adelantamiento, porque todavía el proyecto no se ha desarrollado, en función de los resultados que suponemos que va a traer de contribución a la sociedad, al mundo académico, a nuestro campo de conocimiento, nuestro plan de investigación. Entonces, ahora les muestro, si hace falta, detengan el video, vis a vis los objetivos de investigación y la relación con las hipótesis. Con respecto a la justificación o impacto del plan o proyecto de investigación, tenemos que decir que es un apartado muy importante y a veces un tanto, yo diría, controversial para las ciencias sociales, porque parece que este apartado es una convocatoria a las aplicaciones o posibles aplicaciones prácticas que puede tener un plan de investigación. Sí, digamos que ahí habría que poner razón, causa, motivo, circunstancia por el cual el proyecto va a ser provechoso e importante. Ahora decíamos que a veces suele resultar un tanto conflictivo para las ciencias sociales, como vamos a desarrollar en un rato, porque parece que esa convocatoria es únicamente para los aspectos aplicados o utilitarios y como sabemos en ciencias sociales, sobre todo en las disciplinas que se dictan en las unidades académicas de las humanidades, es más complejo, dificultoso encontrar las venas aplicadas, las partes de un proyecto que probablemente tengan consecuencias aplicadas. ¿Qué va en este proyecto? Bueno, dependerá un poco de la tradición, de la institución, de la disciplina, como decíamos en otros casos, pero en algunas circunstancias hemos tenido la oportunidad de ver que a veces quien presenta el proyecto
inicia este apartado con consideraciones personales, subjetivas o su opinión particular sobre por qué es importante el proyecto o cómo él se siente comprometido en ese proyecto. En general no es muy común, yo lo he visto en algunos convocatorias a vocaciones científicas para estudiantes que hace la Comisión Interuniversitaria Nacional, donde en algún apartado los estudiantes podían poner algún tipo de relación con el tema que tenía que ver con sus primeras actividades o aprendices. Creo que fue en ese tipo de proyectos de donde aparece. Y después lo que ocurre es que en ese tipo de proyectos se pasa de una opinión subjetiva a un desarrollo más objetivo y más distanciado de la importancia del plan en sí, más allá de quien lo escribe, de las motivaciones personales de quien lo escribe. Un ejercicio que nosotros podemos hacer es preguntarnos desde el punto de vista de los evaluadores que han fijado cuáles son los criterios principales para considerar que está justificado un proyecto. Antes le quiero decir la aclaración que muchas veces el problema, cuando uno lo escribe y empieza a abundar sobre ese problema, puede trascender a lo que es la misma justificación del proyecto, porque decimos, bueno, este es el problema y vamos a dar solución a este problema. Y a veces esa solución se desliza o se superpone con este apartado de justificación o impacto del plan o proyecto de investigación. Les decía que normalmente si nos ponemos en la visión de los examinadores, han en algunos casos definido criterios muy concretos de cuando un proyecto es importante. Cuando demuestra una conveniencia y una utilidad concreta, ¿sí? Cuando tiene relevancia para mayor cantidad de personas por más tiempo, ¿sí? Y en espacios territoriales más amplios, o sea, los resultados de ese proyecto, los beneficiarios van a ser muchas personas por mucho tiempo en grandes espacios, incluso en espacios transnacionales. Ese es uno de los criterios que podrían ser válidos. Cuando tiene implicancias prácticas muy concretas en la producción de herramientas, mercadería, objetos tecnológicos de avanzada o también modelos de gestión o políticas públicas adecuadas. Y finalmente, que está más en el campo de las ciencias sociales o de las humanidades, si bien muchos proyectos de ciencias sociales tienen campos aplicados muy importantes, no dejemos de considerar eso, pero en el campo de las humanidades es cuando hay una perspectiva teórica, un enfoque, un punto de vista, una metodología o técnicas novedosas, es una innovación en ciencias sociales, ¿no? Y cuando a raíz de esa capacidad de crear ese marco teórico y ese ejercicio de investigación, se han llegado a resultados positivos que no se conocían. Datos concretos que no se conocían, que la mayoría del mundo académico, la sociedad no conocía. En ese sentido, es muy importante entonces ese aporte. Si alguno de estos criterios es cubierto por el proyecto de investigación o por el plan de investigación, lo que decimos entonces que el proyecto tiene cierta relevancia. Cuando uno plantea un tema de investigación, puede ocurrir, sobre todo en disciplinas como las que yo me manejo, que es geografía, que plantee temas de investigación calientes, temas que interesan a la sociedad y que por lo tanto su trascendencia está en el tema mismo, porque es un tema de actualidad, por lo cual agentes sociales están movilizados para solucionarlo, ¿no? En realidad, en ese sentido, lo que suponemos que vamos a hacer aportes para solucionar ese problema que es parte de la opinión publicada o de la opinión pública. Entonces ahí también sería trascendente el aporte que podemos hacer en un tema de actualidad. Ciertamente a veces el tema puede ser actualidad, el proyecto puede ser de actualidad y los aportes pueden ser no tan interesantes. Sí, pero ya el solo hecho de capturar un problema y definirlo incluso en términos originales puede ser una pauta para considerar que el proyecto puede ser muy bueno. Conforme esté bien definido el problema
de un tema que llama y concita la atención de la comunidad. Paradójicamente, por el contrario, puede ocurrir que haya problemas o temas que no están en el horizonte de lo que la comunidad quiere solucionar porque no los ve como problemas. Si está en el genio del investigador la capacidad de formularlos, escribirlos con la suficiente claridad como para que la comunidad tome la atención sobre ese problema y vea después los resultados de la investigación, bueno, está poniendo delante de los ojos de la comunidad un tema que por diversos motivos o por diversas razones no había sido tomado en cuenta. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, una investigación que se hizo hace muchos años sobre poblaciones, creo que era del noroeste, donde habían descubierto que uno de los grandes problemas de salud que tenían poblaciones de esa región se debía a un descubrimiento que era, creo que, el arsénico en el agua potable que ellos consumían. Y eso fue un tema, en cierta manera, que no estaba dentro de los problemas sanitarios y sociales de esa provincia, lo cual significó un gran hallazgo desde ese punto de vista y por lo que se pudo probar. Entonces, muchas veces, por diversas razones, no está en la elite la posibilidad, por diversos motivos, por desconocimiento, ignorancia o desinterés, el planteo de esos problemas. Hay una cuestión que es importante y que tiene que ver a veces cómo vienen planteadas las planillas de investigación cuando le preguntan si el proyecto que uno está presentando es básico o es aplicado, ¿sí? En el caso particular que sea básico, como ocurre con muchos de los temas que uno toma, lo que está pretendiendo es la producción de conocimientos, la producción de hechos, situaciones históricas o presentes que se ignoran. Ese sería el objetivo de un proyecto básico. El proyecto aplicado, por el contrario, lo que tiene es la pretensión de generar algún tipo de bien que va a cambiar la estructura de cierto aspecto o cierta parte de la realidad. Lo que yo diría que de alguna manera el tema pasa por plantearse lo siguiente. Si uno hace una investigación en el área de, por ejemplo, planificación territorial, lo que debería ser primero una investigación conceptual, una investigación teórica lo suficientemente profunda como para después plantear políticas de transformación territorial en beneficio de la comunidad. No podría hacerse una intervención aplicada importante si no hay primero una investigación conceptual sustanciosa. Para poner un ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo un estudio de riesgo ambiental, ¿sí? Porque hay un problema concreto en una comunidad cuyos suelos se están degradando por efecto de salinización, avance de la napa salina y por destrucción, vamos a suponer, del frente litoral. ¿Sí? Antes de plantear políticas de mitigación o solución del problema, había que hacer un estudio profundo de la dinámica natural y de la dinámica social de esos territorios, en un trabajo de estudio medioambiental complejo, ¿sí? Transdisciplinario, interdisciplinario o de campo híbrido, como ustedes quieran definirlo en términos epistemológicos. ¿Por qué? Porque habría que ver quiénes son los actores sociales, qué estrategias tienen, qué lugar ocupan en el sistema de producción y a la vez cuál es la dinámica natural del territorio litoral, cómo funciona el clima, la geomorfología, los suelos, cómo funciona el sistema físico y a la vez cómo funciona el sistema jurídico-político. O sea, tendríamos que hacer un estudio muy complejo para llegar a plantear a futuro políticas aplicadas. O sea, la idea es hacer primero un estudio conceptual, un estudio de conocimiento de la comunidad en sentido complejo y del sistema natural, y después una política de intervención. Pero lo que pasa en
ocasiones, fundamentalmente, es que uno hace investigaciones teóricas y a veces los resultados de esas investigaciones teóricas tienen campos de aplicación en el momento impensados, en el momento, diríamos, no previstos, para hablar correctamente. Hay un ejemplo o dos ejemplos bastante interesantes que cuenta Eric Hobsbawm en su libro sobre historia del siglo XX, refiriéndose en su capítulo a la ciencia, donde indica dos investigaciones que se desarrollaban en el lugar donde él se desempeñaba como investigador y como docente, que eran sobre el ADN y sobre las matemáticas difusas. Lo interesante que él cuenta que ambas investigaciones eran investigaciones teóricas que nunca previeron esos investigadores a los que él conocía y con el cual él dialogaba, los campos de aplicación impensados que tuvieron. Las matemáticas difusas en el desarrollo de lo que fue el sistema informático y computación, y el ADN prácticamente en la producción de fármacos, en la detección de enfermedades, en varias aplicaciones que en ese momento no se habían pensado. Por eso algunos autores hablan de conocimiento aplicable, no aplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que a futuro pueden descubrirse campos de aplicación que partieron de esa producción de conocimiento teórico. Suele ocurrir a veces, y esto es bueno tenerlo en cuenta, es que en muchas ocasiones este plus que tienen muchos investigadores en ciencias sociales no aparecen en algunas humanidades, ¿no? Entonces tiene efectos como contraintuitivos. Parece que al llenar el formulario uno está debiendo la trascendencia de ese proyecto. Entonces algunos muy imaginativos, con mucha capacidad de convicción en la expresión de la justificación del proyecto, han visto, por ejemplo, cómo estudios de ciudades arcaicas o medievales se vienen a la tecnología del urbanismo actual, muy bien justificados, ¿no? Entonces pasan esas cuestiones, sobre todo en un mundo social en que hay una gran corriente antiintelectualista o cierta desconfianza de los campos científicos, o a veces se los ve como un mero gasto público improductivo, lo cual a veces esas condiciones hacen pensar que el no tener una vena aplicada en lo que uno investiga no es suficientemente bien considerado. Hay otra manera de explicar la importancia de un proyecto de investigación y de justificarlo, que es por su impacto. El tema de impacto tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad que tengan los trabajos que se desprenden de ese proyecto de investigación que sean muy citados por otros autores de la disciplina o de otras disciplinas, ¿sí? Ciertamente uno podría decir, bueno, este tema de investigación es un tema muy tradicional, muy desarrollado y es muy importante, y seguramente los resultados a los que vamos a arribar van a tener un fuerte impacto porque va a ser ampliamente citado. Sí, en realidad esto es algo que va a ocurrir a futuro. Ciertamente es un ejercicio de anticipación que uno podría hacer, porque a veces incluso lleva años llegar a un número de citas aceptable por muchos autores. Pero lo que podría hacer ahí, justamente en función de una línea de investigación que viene desarrollando y la renovación de un proyecto que ya está maduro, decir, por mis antecedentes, por el impacto que tuvimos, decimos que seguir por esta línea de investigación en la cual descubrimos que hay un cierto bache o una zona que habría que investigar, decimos que esto es importante. O sea, lo paradójico es que justificamos el aporte o las contribuciones futuras por nuestros antecedentes pasados. Eso es otro motivo que uno puede encontrar dentro de las justificaciones de proyectos.
Y lo que podríamos decir finalmente, que a veces no es tanto cuántos van a citar, sobre la importancia radica en quiénes van a citar. Nos explicamos. Algunos autores han hablado de comunidades de pares ampliadas. O sea, esto quiere decir, cuando el trabajo que alguien hace va a trascender mucho más allá de su disciplina, a otras disciplinas, a otras ciencias sociales, a las ciencias naturales o incluso a agentes de la sociedad que por distintos motivos van a tomar este trabajo. En ese caso hablamos de un impacto importante que quizás se pueda prever en un proyecto y explicar por qué existe una probabilidad de que esto ocurra. En este caso hay ejemplos notorios, ¿sí? Libros notorios que han tenido un impacto más allá de la comunidad académica, hacia la comunidad de pares ampliada, y han sido tomados como referencia en otros campos de la acción, ¿sí? Por agentes territoriales, por ejemplo. Investigaciones en el área de deterioro del medio ambiente pueden ser tomados por vecinos de un barrio urbano para hacer determinadas demandas a la municipalidad. Investigaciones sobre el deterioro en zonas naturales de distintos países pueden ser tomados como ariete para determinar cómo ciertas poblaciones originarias se ven arrinconadas por la expansión de un cultivo de exportación exitoso, y para eso pueden justificarse en sus trabajos. Pobladores pueden oponerse a la instalación de algún tipo de actividad industrial o extractiva porque cuentan con estudios de investigadores que determinan que ese tipo de ejercicio de la minería, más en un sitio natural como ese, va a generar un proceso de deterioro importante. En ese caso, el proyecto es importante no solamente por los conocimientos, no solamente por una perspectiva teórica o metodológica, o por los datos positivos que va a revelar, que eso es muy importante, sino porque esos datos positivos seguramente van a tener un impacto más allá de cuántos lo van a leer o cuántos lo van a usar para sus investigadores, en quiénes lo van a usar, ¿sí? Entonces, hay una variedad que uno puede ver en el campo de la justificación o impacto de proyectos, que se lo puede hacer de distintas maneras. Bueno, con esto daríamos por terminado este tema.